En el programa de hoy vamos a hablar sobre contaminación por plásticos con Maximiliano Atademo. Es investigador independiente del CONICET y docente de Ecología General de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, para comenzar a charlar sobre este tema, vamos a situarnos. Primero vamos a contextualizar un poco en lo que es la producción de plásticos en relación con su reciclaje. ¿Hay cifras hoy que se conozcan y que nos puedan dar una idea de dónde estamos parados? Sí, se piensa que a nivel mundial las cifras de producción de plásticos son de casi 400.000 millones de toneladas. Es decir, de todo ese plástico que se produce, solo casi el 10% llega a ser reciclado. Es decir, el plástico ya lamentablemente se encuentra mucho en nuestros ambientes y con suerte podemos, o el plástico puede terminar en algún relleno sanitario o termina en algunos ríos, mares o en algunos humedales en nuestra provincia. Hay una pequeña analogía con respecto al plástico. El plástico, con el tema de la evolución del hombre. El hombre aparecimos en los últimos minutos de la vida dentro de la Tierra, de la evolución de la vida dentro de la Tierra, y nos pudimos adaptar a todos los ambientes y hemos cubierto todos los espacios dentro de la Tierra. Bueno, el plástico lamentablemente es así. Apareció a partir de la última revolución industrial y empezó a cubrirse y a ser utilizado en muchas partes de nuestra Tierra. Claro, en este sentido, si hiciéramos una línea del tiempo, ¿podemos identificar un momento en donde hubo una sobreproducción de plásticos que después mermó o siempre fue continua y en ascenso? Sí, en realidad aparece, como yo te comentaba, cuando aparece la revolución industrial, ahí se empieza a producir plástico, pero no es de estos últimos años donde la producción ha aumentado considerablemente. De hecho, las cifras que te digo son cifras de una alta producción de plástico. ¿Por qué el plástico? Porque es un material que, si bien no surgió para cubrir una necesidad, sino que surgió como un medio para que quede más accesible para la gente, y esa posibilidad del plástico de adquirir cualquier forma, es decir, dentro de la producción. De hecho, el significado de la palabra en griego, de la palabra plástico, da ese indicio de que es muy maleable, se puede adquirir cualquier forma, y eso lo hace que sea muy importante para la producción. Claro, supongo ahí cuando hablabas del consumo, para que sea más accesible en términos económicos por parte de las personas también. Claro, es más económico y es más accesible. Es decir, si pensamos en los utensilios, a veces plásticos, los platos plásticos que utilizamos y los utensilios, uno los puede utilizar y descartar. Si uno tuviera que comprar otro tipo de utensilio, es más caro. No nace entonces como una necesidad, sino con esa posibilidad que es mucho más económico, mucho más accesible para su uso. ¿Cuáles son las sustancias más tóxicas que contienen los plásticos y si estos efectos nocivos son igualmente perjudiciales para todas las especies del ambiente o más para unas que para otras? Bueno, tenemos dos problemas acá. El plástico de por sí, que produce muchos problemas en la fauna silvestre porque lo consume o porque ingresa al organismo por muchas vías. Inclusive ya se han detectado plásticos en sangre de muchos vertebrados, inclusive en el hombre. Ahora salió un estudio hace poquito en el cual encontraron en sangre, inclusive en placenta del ser humano, microplástico. Es decir, porque además el plástico que uno ve habitualmente y ve esa contaminación visual, se empieza a degradar por las condiciones climáticas en pequeñas partículas que lo hacen más pequeño y permiten ingresar al organismo por otras vías, no solo por la ingestión. Pero de por sí en la fabricación, los plásticos se le incorpora un montón de aditivos. Muchos de los plásticos, casi el 40% de su componente son aditivos. ¿Qué son estos aditivos? Otras sustancias que se le incorporan a los plásticos para hacerlo más duro o más flexible, o en algunos casos para que no se prendan fuego, como puede ser el tetrabromobifenol A, que es un retardante de llama. No solo esos compuestos se le adicionan, sino muchos otros. Por ejemplo, las botellas plásticas que habitualmente utilizábamos y compramos cuando compramos alguna de nuestros
gaseosas, estos PET, se le incorpora otras sustancias, como pueden ser formaldehído. Tiene pequeñas concentraciones de formaldehído que a concentraciones o a temperatura alta se suele disociar del plástico y pasar a los alimentos, inclusive al agua en sí, y eso lo podríamos estar ingiriendo nosotros. Eso puede ser uno de los compuestos. Hay otros compuestos como esto que hablamos de la fabricación de los utensilios plásticos, tanto de los platos como de los vasos descartables, que son poliestireno. Bueno, el poliestireno es una sustancia que por la Agencia de Investigación de Cáncer se la ha determinado como posible cancerígeno. Inclusive estos materiales los desprenden a medida que se van degradando. También he escuchado una teoría sobre el uso del microondas y los plásticos, que también es como que el microondas activaba de alguna manera determinados plásticos que justamente esto, destilaban alguna especie de sustancia que podía llegar a provocar enfermedades, bueno, más específicamente el cáncer. Por lo que decías recién me acordé de esto, no sé en qué grado claro, es cierto, el tema es ¿no? que muchas de estas sustancias que le llamamos aditivos, que yo te comentaba que se le incorporan a los plásticos, no tienen un enlace muy covalente con el plástico en sí, y a temperaturas altas, si pensamos en un microondas, no recuerdo bien las cifras, pero creo que anda entre los 100 y 200 grados centígrados cuando uno calienta algo. Esa temperatura hace que se desprendan esos aditivos que se le incorporen y pasen a la comida. Y es ahí cuando lo ingresamos. Y muchos de esos aditivos que han sido estudiados en algunos fauna silvestre suelen ser o cancerígenos, disruptores hormonales, y que asemejarían ser una hormona y pueden o inducirla o inactivarla, es decir, pasan a mimetizarse como una hormona, y muchos otros producen también cambios morfológicos, histológicos en la fauna silvestre. ¿Eso está comprobado? ¿Hay casos concretos en donde se pueda observar estos cambios? Sí, generalmente se ha estudiado, falta avanzar en muchos de estos estudios. Generalmente se ha estudiado en algunos representantes de nuestra fauna, en invertebrados, y como te decía, en algunos otros vertebrados, los que se han estudiado mucho son en peces, en el cual se ha visto estos cambios por estos aditivos. Yo te comentaba también que hemos encontrado estos microplásticos, o se ha encontrado en estudios estos microplásticos en leche materna y en placenta, que te comentaba. Si bien todavía los estudios lo encuentran, estos microplásticos, no sabemos qué efectos pueden llegar a tener a largo plazo. Y otra de las cosas que es importante saber también, que esos plásticos que se van degradando en pequeñas partículas que yo te decía, que se llamaban microplásticos, también son vehículos para otras sustancias. No solamente para las sustancias que se le añaden a los plásticos, sino también para otras sustancias, como puede ser algunos contaminantes emergentes, ya sean agroquímicos o antibióticos o otros contaminantes que habitualmente usamos nosotros en nuestras actividades, se unen a estos microplásticos y son un vehículo y permiten que estos microplásticos los lleven o ser trasladados gracias a ellos. Claro, los microplásticos serían tu objeto de estudio. Claro, los microplásticos son nuestro objeto de estudio. ¿Por qué? Porque plástico se ha encontrado en todos lados. Uno lo va encontrando. Lo que pasa es que esto, al no ser visible al ojo humano, estas pequeñas partículas, es complicado detectarlo en el ambiente. Entonces, obviamente, los plásticos se van degradando en estas pequeñas partículas, y a partir de ahí dijimos nosotros, bueno, ¿qué pasa? Encontramos estos microplásticos en nuestros humedales, sabemos que en otros lugares, en otros ambientes se los ha encontrado, particularmente los ambientes marinos, que son los que se han estudiado más. Los microplásticos lo han estudiado en animales marinos filtradores, como pueden ser las almejas. Se han encontrado a partir de ahí estas partículas microplásticas. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, en nuestro laboratorio, decir, bueno, encontraremos esos microplásticos. ¿Qué estará ocurriendo acá con los plásticos que uno ve que están en nuestros ambientes, en nuestros ríos, en nuestras lagunas? Y a partir de ahí decidimos estudiarlo. No solamente buscando estos microplásticos, sino también viendo qué efecto podrían tener en un grupo de vertebrados que son los anfibios. ¿Y qué encontraron? Bueno, dos cosas. Primero, en los muestreos ambientales nosotros salimos a recorrer diferentes humedales, como te digo, y empezamos a recolectar muestras, y a partir de ahí
con todos unos protocolos estándar de laboratorio, encontramos esas pequeñas partículas que nosotros pensábamos que seguro íbamos a encontrar porque en otro ambiente las encontraban. Y a partir de ahí, nosotros, como te comentaba, queríamos ver qué pasaba con nuestro modelo de estudio, que son los anfibios. Los anfibios son un grupo de vertebrados que nosotros trabajamos con ese grupo de vertebrados porque son muy sensibles a cualquier cambio ambiental. De hecho, hace poco se los llama el canario de las minas. ¿Por qué canario de las minas? Porque los mineros antes no tenían algún instrumental para decir, bueno, acá hay gases, acá hay algún contaminante. Si no, llevaban un canario, si se daban vuelta y veían que el canario desaparecía o se moría, obviamente, ellos salían de esas minas. Bueno, cualquier cambio en los anfibios produce, es decir, cualquier contaminación o cualquier sustancia que pueda llegar a ser tóxica, los anfibios son muy sensibles. Por estas características particulares que tienen. Tienen una piel muy permeable, es decir, prácticamente gran parte de su respiración, casi un 30% la hacen por el tegumento, entonces cualquier sustancia puede pasar a través de esa piel. Y por otro lado, también hacer animales que no tienen una gran dispersión nos indica de lo que está pasando ahí. Claro. Bueno, a partir de ahí hicimos algunos experimentos sobre ellos con microplásticos y queríamos ver qué cambios producían a nivel histológico o morfológico, así si había algún cambio en alguna estructura, en algún órgano, y también algo que vengo estudiando yo hace un tiempo, que son los biomarcadores, que son cambios a nivel fisiológico, histológico o morfológico, pero particularmente un grupo de enzimas que yo trabajo que se llaman esterasas, que ahí tenemos la acetilcolinesterasa, que es la sinapsis química, y otro grupo que son un poco de enzimas digestivas, que son las carboxilesterasas. Y también algunas más que son enzimas de estrés oxidativo. Y a partir de ahí vimos que estas enzimas se modificaban por la exposición, tanto de microplástico como con la exposición a estos aditivos que se incorporábamos, que hablábamos anteriormente, que eran los oftalatos, bifenoles o el tetrabromo-bifenol A. ¿Y hace cuánto están estudiando esto? Y eso lo vengo estudiando como una línea nueva en nuestro en el laboratorio de ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencia Biológica hace aproximadamente 4 años. Nosotros veníamos con una línea, yo venía con una línea de biomarcadores, viendo el efecto en agroquímicos, pero a partir de ver esta problemática que es el plástico a nivel mundial, que habíamos dicho, esas cifras alarmantes que se van al ambiente y de lo cual solo un 10% de todo ese material se recicla, dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el plástico en nuestra fauna silvestre y en nuestros ambientes? ¿En nuestros ambientes en qué área? ¿Hasta qué área abarcan los estudios? Particularmente nosotros analizamos tanto en agua y en el sedimento en nuestros humedales. Es decir, los humedales son lugares, vendrían a ser nuestras islas, son lugares que tienen características particulares, son ecosistemas particulares. Claro, pero más nada en el centro de la provincia. Sí, prácticamente Santa Fe y sus alrededores y abarcando toda la provincia de Santa Fe. Bien, ¿y cuáles se pueden detectar zonas o focos más infectados, por decirlo de alguna manera, que otros? Sí, hasta ahora lo que hemos encontrado, que son los lugares obviamente que tienen más microplásticos, son lugares lugares urbanos o por lo menos lugares cerca a los lugares que habita el hombre. Es decir, si hablamos alrededor de nuestra ciudad de Santa Fe, en esos lugares donde encontramos más presencia de microplástico que en otros lugares. Pero en cierta medida hemos encontrado en casi toda la provincia de Santa Fe, en estos muestreos que yo te decía, en estos ambientes, microplástico. Claro, y específicamente en anfibios fue el estudio. Sí, agua, personas, no. No. Yo lo que te comentaba, que hay un estudio en Brasil que sí detectó en leche materna y en placenta estos microplásticos, pero nosotros nos centramos particularmente en muestras ambientales y el efecto que tienen esos microplásticos en los vertebrados, esto que yo te comentaba, que eran los anfibios. Bien, y en estos cambios morfológicos de los anfibios, o sea, ¿cómo los podrías describir a estos cambios? ¿Cuáles son los más notorios y si se puede aventurar otros cambios? Sí,
si uno piensa y se hace la idea de las partículas microplásticas son muy chiquititas, tienden a aparecer pequeñas algas, diatomeas. Y si no, pensamos en la alimentación de los anfibios, en los estadios que son de renacuajo, es decir, los anfibios en su gran mayoría pasan por un estadio de renacuajo y otro en el cual salen de ese estadio de renacuajo, que es una larva, al estadio adulto vendría a ser, en el cual es el que habitualmente uno conoce y ve y ha tenido contacto. El tema es que durante ese periodo larval los renacuajos se alimentan de algas y de detritos. Imagínate esos plásticos, que son microplásticos que hablaban, claro, pequeñas partículas, se asemejan a algas y ellos los consumen. Al consumirlo entran al sistema digestivo, ellos tienen un sistema digestivo en espiral y muy largo. ¿Por qué? Porque al alimentarse de algas necesitan mayor superficie para digerirlas. Entonces lo que produce ahí es un daño histológico en el epitelio de ese intestino, con pequeños acortamientos e inclusive pequeñas malformaciones. Ahora lo que estamos viendo es también algunas malformaciones, pero queremos ver, no me quiero adelantar, pero ver si ese microplástico pasa del sistema del intestino hacia otros órganos, porque empezamos a ver pequeños cambios en hígado, por ejemplo, de estas larvas. Y después estos cambios que te contaba yo, que venía o inhibición o inducción de las enzimas. Bien, y esos muestreos y demás los llevan al laboratorio en la facultad. Nosotros sí, esos muestreos se hacen con todos ciertos protocolos, uno va al campo, selecciona los sitios previamente de muestreo, los caracteriza y a partir de ahí toma una cantidad X de muestras ambientales, las lleva al laboratorio y ahí empieza todo un protocolo de análisis de esas muestras, tanto de agua como de claro, sedimento. eso iba a decir, ¿cómo seleccionan los sitios de muestreo, digamos? ¿Ustedes tienen forma de saber dónde hay más presencia de microplásticos que en otras? Nosotros hemos seleccionado todo lo que es alrededor de la ciudad de Santa Fe y después hemos seleccionado diferentes ambientes a lo largo de toda la provincia, tanto en la parte contra el Paraná como también zonas como la zona de los Saladillos, en el cual también seleccionamos muestras muestras ambientales. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones que tienen o las aspiraciones con respecto o expectativas con respecto a esta investigación que están desarrollando hace 4 años? ¿Llegar a otras especies o a otros objetos de análisis? Sí, la idea es continuar con estos estudios y sobre todo centrarnos más. Ya sabemos y ya hemos encontrado microplásticos. Ahora, la idea también es ver estos microplásticos que encontramos en estas muestras ambientales. ¿Podrían ser el vehículo de otras sustancias contaminantes que yo te decía? O también contienen otros contaminantes propios de los microplásticos que podamos medir y también ver su efecto en la fauna silvestre. Yo particularmente, mi corazón está en los anfibios. Como te digo, es un grupo muy vulnerable a nivel mundial. Es una de las especies que más ha desaparecido en los últimos años. Si hablamos de nuevo de las revoluciones industriales, desde ahí hasta ahora han desaparecido casi 200 especies de anfibios y seguramente han desaparecido otras más que no las hemos llegado ni que sea a identificar. Entonces, mi idea es ampliar el estudio a otras especies, pero dentro de los anfibios. ¿Y los anfibios que estudias acá, cuáles son específicamente? Particularmente son 2 especies. Uno que le llamamos el sapo común, en su momento era muy abundante y si uno recuerda o habla con nuestros abuelos, en el patio había. Exacto, en era casa, común verlos. Era común verlos, sí, seguro. Ahora cada vez es más raro verlo. Y otros sapitos que se llama el sapito de las cuevas, que suele estar a veces en las orillas de las márgenes de los ríos, de las lagunas, ahí suele asomarse la cabecita. Bueno, son las 2 especies que más me he focalizado en este estudio. Y también en otra especie que se llama, es un hílido, es una de las ranitas esas que tienen ventosa y se pegan a la pared, que no recuerdo el nombre ahora. No importa, pero la ranita, decí la ranita. Pero es esa ranita, no es la ranita zarzal, sino
bueno, no me va a salir Una ahora. rana. Una rana. Una rana. Pero es una de las ventosas. ¿Por qué? Porque tiene otro comportamiento, diferente a las que tienen... ¿Por qué? Porque los anfibios, las larvas de los anfibios, hay algunas que suelen ser dentro de un cuerpo de agua, algunas se localizan o en la parte del fondo o a veces en el estrato medio o en la superficie. Entonces, hasta ahora, las dos especies que utilizamos para nuestros estudios son las superficies que suelen estar en el fondo, es decir, que están más en contacto con esas partículas plásticas y todo. A partir de ahí también queremos ver qué ocurre a medida que vamos viendo o analizando todo ese cuerpo de agua, qué ocurre con otras especies, que tienen otro comportamiento diferente. Bien, y para hablar en concreto de los cuerpos de agua, ¿hablamos de laguna, hablamos de arroyo, hablamos de río? Sí, hablamos en realidad de humedales. De humedales. De humedales, que Bien. son los ambientes en el cual particularmente son lugares de aguas no muy profundas. Perfecto. Son ecosistemas totalmente diferentes. Sí, sí, porque sí, exactamente. Bueno, y esto nos hace advertir también a nosotros como consumidores de plásticos un llamado de atención o un llamado a conciencia. O sea, no depende solo de quien produce el plástico, sino también de quienes lo consumimos y quienes lo tratamos o no. Entonces, ¿qué hay en relación a este aspecto de la concientización y del uso y de la gestión del plástico? ¿Cómo lo ves? Hemos evolucionado, estamos estancados, hay muchísimas cosas para hacer, hay ordenanzas municipales que disponen el no uso de bolsas plásticas en supermercados, está también el plan de separar los residuos. ¿Cómo evalúas la situación hoy? Mira, una de por qué estudié esto es también mostrarle a la gente, decirle, mira, el plástico trae estos problemas también. Si bien nos simplifican la vida en un montón de aspectos, como decirte, compro un utensilio, lo utilizo una vez y lo tiro, pero pensá después dónde va ese utensilio, además de que hay sustancias que uno la va ingiriendo, como hablábamos, que pueden incorporarse a nuestro organismo o a la fauna silvestre. Yo creo que depende del consumidor. Yo siempre digo, depende de uno, porque si uno genera, es decir, si uno se pone a pensar en las 3R que habitualmente, lo más importante es no generar, no utilizar. Es decir, lo mejor que podría hacer uno es no generar esa basura, porque si pensamos que de todas esas toneladas plásticas que se producen, solo una porción, que no sé si llegamos al 10% que decía yo, se recicla, y para Argentina leí en algún momento algún trabajo que hablaba de un 15%, es muy poco. Todo lo demás no llega a ser reutilizable o reciclable. Entonces yo creo que como consumidores tenemos que optar por otras formas y otros mecanismos para cuidarnos nuestra salud y también para no generarlo que terminen en un relleno o, en el mejor de los casos, o en los ríos, en nuestras lagunas y lagos y mares. Así que lo importante es no generarlo. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por haber venido al programa y por contarnos los detalles de tu trabajo. No, gracias a vos, Mariana, por invitarme.